Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les saluda nuevamente su amigo Jaime Espinosa y en esta oportunidad, amigos, le estamos trayendo el software que le va a permitir costear sus importaciones, exportaciones y asimismo también hemos añadido una nueva función que le va a permitir costear sus compras nacionales. Tres operaciones que va a poder costear y también este software está dirigido para cualquier país, ¿sí? Ahora, el objetivo primario que tiene este software, amigos, es que le va a permitir determinar el costo unitario final de esas tres operaciones. Un ejemplo, en una importación, el proveedor le va a dar una factura con la descripción de sus productos y un costo unitario inicial, pero al momento de trasladar esos productos a su almacén va a haber una serie de desembolsos que usted va a realizar que tenemos que hacerle formar parte de esos productos y que va a generar evidentemente un costo unitario final. Entonces, ese es el objetivo primario de este software, el costo unitario final para esas tres operaciones, como repito, ¿sí? Y a partir de ahí ya puedes saber también a qué precio debería vender sus productos con un determinado margen de ganancia que desea obtener y también saber los márgenes que está teniendo en estos momentos con los precios actuales que tiene, ¿sí? Y entonces una vez que termine ese margen actual, también le va a permitir hacer comparaciones con el margen deseado y saber qué productos están por encima de ese margen deseado, estaría perfecto, y aquellos productos que están por debajo, pues ahí justamente sería bueno poder analizar qué decisiones se debe tomar con respecto a esos productos, ¿sí? Entonces, ahora sí, vayamos a la demostración del software, pero sin antes también indicarle de que usted puede adelantar el video a la parte que usted crea conveniente, simplemente dirigiéndose al video, dirigiéndose a esta opción de aquí abajito y luego le va a aparecer al lado derecho los pasos que estamos tocando de este video para que pueda adelantarlo a la sección que crea conveniente. Ahora sí, vayamos ya a la demostración y para ello solamente cuenta con dos botones nada más el software, ¿sí? La primera, relación de productos, y la segunda para costear estas tres operaciones. Entonces primero vayamos a la relación de productos, ingresa y aquí vamos a poner la relación de todos nuestros productos, ¿sí? Entonces aquí voy a poner aquí 1 y voy a arrastrar hasta aquí, por ejemplo, y lo voy a poner hasta qué número 12. Dice aquí voy a poner el nombre de los productos, ¿sí? Voy a poner producto 1 y lo voy a arrastrar hasta aquí, ¿sí? Y luego pongo el costo unitario inicial, ya sea en gramos, unidades, kilogramos, el que crea conveniente, ¿sí? Entonces para el ejemplo voy a poner este costo unitario y para el resto le voy a sumar, solamente para el ejemplo lo voy a sumar en 2 unidades, ¿sí? Y luego lo voy a copiar en valores, ¿sí? En valores, listo. Y la unidad de medida usted lo elige, ¿no? En gramos, aquí voy a ponerle, por ejemplo, kilogramos, aquí en litros y así, ¿no? Y aquí vamos a ponerle en unidades y acá vamos a jalar y aquí también vamos a copiar y pegar, ¿sí? Para agilizar la demostración. Y la moneda, por lo general, cuando son compras nacionales es en moneda nacional y aquellos que se importan, por lo general, es en moneda extranjera, ¿sí? Entonces aquí voy a poner moneda nacional, vamos a ponerle aquí moneda nacional, aquí moneda extranjera y así, ¿no? Extranjera, extranjera, extranjera y aquí vamos a poner para variarlo moneda nacional y así, ¿no? Entonces vamos a copiar y pegar acá, ¿no? Y acá, listo. Entonces ahora por estos campos todavía no me preocupo porque esto se va a determinar una vez que calculemos el costo unitario final con el costeo, ¿sí? Entonces aquí va a determinar a qué precio debería vender sus productos y cuánto está ganando o perdiendo con sus precios actuales, ¿no? En porcentaje. Entonces, ahora sí, una vez que ya tiene completado ello, también antes de salir de la hoja, acá tiene dos botoncitos que le va a permitir, uno, añadir fila con este más, o si no, eliminarla, ¿sí? Ahora sí, vamos a salir y nos vamos a dirigir ya a costear. Y para ello vamos a costear primero una importación, ¿sí? Son 3 pasos que vamos a hacer nada más. Entonces aquí vamos a registrar los datos de la factura comercial. Aquí vamos a elegir importación y después hacemos compra nacional. Importación, le pone un tipo de cambio que crea conveniente. Voy a elegir de la fecha que estamos haciendo el costeo y luego aquí vamos a hacerle doble clic. Le hace doble clic y le va a traer los productos que están en moneda extranjera. Entonces, ¿qué es lo que está importando? Bueno, por ejemplo, voy a traer el producto 10, voy a traer también, voy a importar el producto 11, voy a importar el producto 3, por ejemplo, y así, ¿no? Va trayendo, ¿no? Y si se da cuenta, al lado derecho va a aparecer, ya va a traer de esa base de datos de la primera hoja, la unidad de medida, el costo unitario en dólares, y ya lo está pasando también a moneda nacional
con este tipo de cambios, ¿sí? Entonces aquí voy a poner la numeración, ¿no? 2, 3, 4, 5 productos que estoy importando y le ponemos aquí la cantidad que estoy importando. Entonces aquí voy a ponerle un valor de 600 y luego las demás celdas le voy a poner solamente para el ejemplo, lo voy a sumar en 700 unidades, ¿sí? 700 puntos, ¿sí? Y lo voy a poner en valores, ¿no? Y ahora, para poder distribuir esos desembolsos que ha realizado de la importación a cada uno de los productos, tenemos que utilizar una misma unidad de medida. Por ejemplo, aquí tenemos gramos, kilogramos, litros y unidades, pero no podemos hacerlo bajo todas estas unidades. Entonces tenemos que elegir una, y eso lo que vamos a utilizar va a ser el peso, y el peso neto de cada uno de estos productos que ha importado. Y el neto, ¿por qué? Porque sería más conveniente trabajarlo con los pesos quitando el embalaje, ¿sí? Entonces vamos a poner aquí un peso cualquiera, vamos a poner aquí esta cantidad y aquí le vamos a sumar 500 para los demás productos, ¿sí? Y lo vamos a pasar a valores, ¿ok? Entonces ahora sí ya lo tenemos y listo. Entonces ya tenemos ya completado aquí el valor es en moneda extranjera y lo que nos importa es en moneda nacional, el valor FOB, ¿no? Y aquí está el valor FOB total. Entonces antes de salir de la hoja también aquí tiene los dos botoncitos para añadir fila o si no eliminar, ¿sí? Ahora sí salimos y regresamos a costear productos y vamos al paso 2, registrar los desembolsos que ha realizado. Ingresa y aquí en esta sección de proveedor va a hacer doble clic y va a aparecer todos los proveedores que se dan en una importación, ¿no? Transporte internacional, presiona Enter y vamos a poner aquí el flete, ¿no? Y vamos a poner una referencia, ¿no? Factura 001, 100 en moneda extranjera, ¿cuánto nos ha cobrado? Vamos a ponerle $100, ¿no? Y ya lo está pasando a moneda nacional con el tipo de cambio que pusimos en la hoja anterior, ¿no? Otra vez hacemos doble clic, agencia de seguros, voy a presionar Enter, aquí voy a poner la factura 002, aquí 200 y le voy a poner un valor, vamos a ponerle $150 y listo. ¿Qué más tenemos? Ahora, a partir de aquí ya es a discreción de cada uno de los usuarios, ¿no? Por ejemplo, el operador logístico, cuando él se contrata, también hace las funciones de agente de carga o también hace el transporte a las instalaciones. Pero si contrata de forma particular a un agente de carga o transporte de instalaciones, pues por eso es que lo ponemos separado. En este caso, voy a poner operador logístico. Vamos a poner aquí que nos emite una factura de esta numeración y que nos está cobrando, ¿no? 200 soles para el caso peruano, pero recuerden que pueden trabajar para cualquier país y en cualquier moneda, ¿sí? Ahora vamos otra vez al operador logístico y vamos a ver que aquí, por ejemplo, nos ha emitido otra factura, ¿no? Por un valor de 170, ¿no? Y así, ¿no? Vamos ahora también, vamos a saltearnos a agente de carga, suponiendo de que el operador logístico hace esta función y vamos a hacer intendencia de aduanas, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, el caso típico aquí en el Perú, que nos cobra el ad valores, ¿no? Y vamos a ponerle un importe vamos a ponerle de 300 y listo, ¿no? También tenemos en intendencia de aduanas que nos pueden cobrar, ¿no? La tasa de despacho aduanero, ¿no? ¿Cuánto es en moneda extranjera? Por lo general es $24, ¿no? Y ahora también hay que hacer hincapié en un punto muy importante y que lo estoy poniendo justamente en esta nota. Si usted está declarando impuestos mensuales de IGB o IVA, no considerar por nada del mundo en el costeo, ¿sí? No lo vaya a incluir. ¿Por qué razón? Porque ese IGB o IVA usted lo va a usar para la liquidación de impuestos mensuales, ¿no? De ese concepto de IGB o IVA. Entonces no puede usarlo para la liquidación y también para el costeo. Estaría inflando demasiado sus costos. Esa es la razón principal y por eso lo estamos poniendo aquí en anotación. Ojo con ello, ¿sí? Entonces ahora sí continuamos y aquí hacemos doble clic y vámonos aquí a agencia de aduanas que se encarga de la tramitación que se hace para nacionalizar nuestros productos, ¿no? Entonces aquí vamos a poner que nos emite una factura 001 248, por ejemplo, y nos cobran un valor de 200 soles. Vamos a hacer doble clic, también tenemos transporte de instalaciones, supongamos que lo contratamos muy aparte y nos emite una factura, ¿no? 001-400 y nos cobra, por ejemplo, un valor de 140 soles, ¿no? Y también puede haber otros costos, ¿no? También, por ejemplo, estiva, desestiva, ¿no? Que se puede contratar y nos puede emitir, por ejemplo, recibo de honorarios, ¿no? Entonces aquí vamos a poner un valor de 90 y así, ¿no? Entonces, una vez que ya tiene completado estos desembolsos, es ya bastante sencillo, nos vamos a salir de esta hoja, pero también recuerden que tenemos los botoncitos de añadir y eliminar fin, ¿sí? Entonces salimos y ahora simplemente nos vamos al tercer paso, que es realizar nuestro costeo. Le cliquea y acepta,
y listo, amigo. Entonces aquí ya tenemos ya el costeo de esos 5 productos, ¿ok? Entonces aquí tenemos el costo unitario con el cual partió, costo unitario inicial, y nos vamos aquí arriba, hay una barrita, si pueden ver, ¿no? Le cliquean y va a juntar todas las columnas. Entonces partimos con este costo unitario inicial y ahora finaliza con este, ¿no? Aumenta un poquito y así sucesivamente para el resto de los productos. Y también puede ver el detalle de los e-content, de los términos comerciales. Simplemente se va aquí este más, nuevamente expande las columnas y va a poder ver aquí el valor FOB, el flete, el seguro, el valor CIF, ¿no? El Icoter CIF y cómo ha ido incrementándose poco a poco y asignándose a cada uno de los productos, ¿sí? Entonces, una vez que tiene ese costeo, también puede generar una copia que le va a guardar en la misma carpeta donde está instalado el aplicativo. Pero antes de generar eso, también había omitido de que este es en moneda nacional, pero también pueden ver el costeo, ¿no? En moneda extranjera, ¿no? Le cliquean y vas a poder ver también el costeo en ese tipo de moneda que hayan importado, ¿sí? Pero más nos importa evidentemente la moneda nacional, ¿sí? Y aquí abajo también va a poder ver, ¿no? La inversión que se ha hecho por cada uno de los proveedores con su respectivo gráfico y el porcentaje de inversión que se ha hecho en cada uno de ellos, ¿sí? Ahora sí, aquí dijimos de que esto va a poder generar la copia del costeo. Ya si ya finalizó y no va a haber ningún cambio, simplemente genera la copia, acepta y va a generar una copia en la misma carpeta donde está instalado el software, ¿no? Entonces para ello voy a compartir la carpetita y aquí lo tenemos, ¿no? Copia costeo y aquí le puede poner, ¿no? Costeo de la fecha. Aquí estamos ahorita 2 de junio, ¿no? Y ese el contenido que tiene esa hojita, pues básicamente va a ser las 3 hojitas de aquí, ¿no? Va a aparecer esas 3 hojitas, ¿no? Si es que quiere generar una copia, ¿ok? Ahora nos dirigimos a relación de productos y ahora aquí va a aparecer resultado, el costo unitario final en moneda nacional. Eso es lo que estábamos buscando para poder ahora determinar a qué precio debería vender sus productos. Entonces para ello, en este campo margen de ganancia, vamos a poner el margen deseado que quiere tener, ¿no? 30% lo voy a poner para el ejemplo, ¿no? 30% y ya le aparece aquí la ganancia en importe monetario y el valor de venta y también puede poner el precio de venta incluido el impuesto. Para ello, en este campo simplemente le hace doble clic y le pone la tasa de impuesto de su país, ¿no? Para el caso peruano es 18% y ya le va determinando justamente su cálculo, ¿no? Entonces para todos les voy a ir poniendo ese porcentaje y vamos a tener sus resultados, ¿no? Y por último aquí también 18% y listo, ¿no? Entonces si usted desea obtener un 30% de ganancia mínimo debe vender a un valor de 28.52 en moneda peruana, serían nuevos soles, ¿no? Y con impuesto pues este valor, ¿no? Entonces ahora sí vamos a la siguiente sección de cuánto está ganando perdiendo el porcentaje con sus precios actuales. Entonces para ello los usuarios cuentan con diferentes tipos de precio de venta que ofrecen, ¿no? Para este caso, para este cliente por ejemplo cuenta con valor de venta, que vamos a trabajar con valor de venta, no con el precio que está incluido con el impuesto, ¿sí? Precio de venta remate, valor de venta distribución, de gastronomía y particular, pero puede haber otros, ¿no? Como al por mayor, al por menor, que también lo podemos configurar dependiendo de sus necesidades, ¿no? Entonces vamos a tomar como ejemplo este producto número 3, ¿no? Acá dice valor de venta remate. Entonces, como queremos solamente el valor quitándole el impuesto, entonces para facilitar su cálculo simplemente le hace doble clic, acá pone el precio del producto y la tasa del impuesto de su país, ¿no? Y aquí ya aparece ya quitado ese impuesto, ¿no? Y listo. Entonces, una vez que pone el valor de venta sin impuesto, entonces ya aquí al lado derecho le aparece está ganando, perdiendo con este valor de venta. Y sí, se está ganando 47.65%, que es mucho más que el 30% que usted desea obtener, lo cual está perfecto. Y gráficamente se va a ver aquí abajo, ¿no? En la barra de azul viene a ser el producto número 3 y la línea que observan aquí con puntitos viene a ser el 30%. Entonces está muy por encima, ¿no? Y ese mismo cálculo también podemos hacer con el resto de los productos, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a poner solamente a modo de ejemplo este valor y para el resto también voy a poner estos valores, ¿no? Entonces aquí también a lo derecho ya aparece automáticamente sus porcentajes y abajo también con su respectiva gráfica. Vamos a ubicarnos mejor y aquí todos están por encima de ese estándar, pero no todo es así felicidad, porque puede ser de que aquí, ¿no? En vez de que esté por encima del estándar,
vamos a ponerle menos 10 y aquí ya sería 22.25 y si bajamos a la gráfica pues evidentemente va a estar muy por debajo del estándar, lo cual le facilitaría saber qué productos están por debajo de ese estándar y tomar decisiones, ¿sí? De esa manera le ayuda, porque también puede ser esto muy negativo. Por ejemplo, se me ocurre aquí ponerle menos 60, vamos a ver, y aquí aparece menos 74.27, entonces este producto está grave, lo cual también podría darle otras soluciones. Por ejemplo, se me ocurre darle de baja pues a este producto, ¿no? Porque no está rindiendo nada prácticamente, ¿no? Pero si fuera como la anterior, que está a 22.25, de repente la solución que podría dar es vender un poquito menos, o sea, arriesgar unos cuantos soles en moneda peruana, por ejemplo, con la finalidad de aumentar el volumen de venta de este producto y sacarlo del stock para que no se quede estoqueado ese producto, ¿no? También es una solución que se puede plantear, ¿no? Entre otras más que van a aparecer, ¿no? Para eso justamente le ayuda este cuadrito, ¿sí? Este cuadrito le ayuda bastante. Y así también puedo hacer con el valor de venta, distribución, astronomía y particular, ¿no? Voy a ponerlo para completarlo. Y listo. Entonces aquí ya le aparece su tablita, ¿no? Si está ganando o perdiendo y también su gráfica aparece, ¿no? Aquí aparece, dice margen deseado versus margen actual, ¿no? Entonces de esa manera puedo identificar cuáles están por debajo de ese estándar, ¿no? Aquí ya tenemos el producto 11, ¿no? Con dos precios diferentes que están por debajo de ese estándar, ¿no? Entonces de esa manera le ayuda. Ahora vamos a costear compras nacionales, ¿sí? Entonces todo lo que está en moneda nacional, así que vamos a salir y se dirige a costear productos, registra datos de la factura comercial y aquí evidentemente vamos a borrar los que tenemos, ¿no? Ya no necesitamos ellos, simplemente aquí nuevamente hace doble clic, vamos a cambiar aquí la ficha que viene a ser esta vez compra nacional, ¿sí? Aquí ya no trabaja para nada el tipo de cambio, así que podemos ponerle 1 si gusta y aquí le hacemos doble clic y ponemos aquí los productos que está comprando, ¿no? Que está comprando para esta fecha, por ejemplo, ¿no? Entonces tenemos producto 1 que hemos comprado, compra nacional, producto 2, ¿no? Y esos dos vamos a trabajar para este ejemplo, ¿no? Vamos a trabajar compra nacional, entonces también ponemos la cantidad que estamos comprando, ¿no? Vamos a ponerle aquí unos 100 y aquí unos 200 y automáticamente también aparece el costo unitario, ¿no? Costo unitario en moneda nacional. Entonces me es indiferente ya la columna en moneda extranjera porque se está comprando en moneda nacional, ¿sí? Y también de igual forma hay que ponerle el peso para prorratear los desembolsos que se han realizado para esta compra nacional, ¿sí? Entonces vamos a ponerle el peso, aquí vamos a ponerle 400 por ejemplo y acá 200, ¿no? Y una vez que hemos completado simplemente salimos y nos vamos al paso 2, registrar los desembolsos realizados. Borramos nuevamente estos conceptos, ¿no? O si desea puede eliminarlos, ¿no? Puede eliminar aquí, listo, más sencillo, y añadir filitas, ¿no? Añadimos filas y listo, ¿no? Como crea conveniente y luego le hacemos doble clic y como no es una importación va a aparecer simplemente dos rubros, transporte, instalaciones u otros costos, ¿no? Entonces ya se simplifica. Voy a hacer aquí, presionar enter, transporte, instalaciones, ¿no? Voy a poner aquí la factura de referencia, ¿no? Y le comienzo a poner en moneda nacional, por ejemplo 100 soles, también puede haber otros costos como estiva, desestiva, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, en el Perú emiten recibo honorarios para ello, ¿no? Puede ser, y aquí vamos a ponerle el valor 160 y listo, ¿no? Entonces es mucho más pequeño que en una importación evidentemente, ¿sí? Entonces aquí simplemente salimos de la casita y lo vamos a costear simplemente esa compra nacional y listo, ya aparece aquí los resultados que es ya mucho más sencillo, ¿no? Por ejemplo, aquí simplemente interviene transporte nacional o transporte de instalaciones y otros costos, ¿no? Entonces también de igual forma podemos adjuntar estas columnas y aparece, ¿no? Costo unitario inicial 2.35 y ahora pasa a 3.36 y de 4.35 el segundo producto a 5.15, ¿no? Entonces ahora sí regresamos y esos resultados evidentemente se han trasladado ya a esos productos, ¿no? Aquí puede ver el producto número 1 con su respectivo costo unitario final, ¿no? Entonces también podemos hacer la misma mecánica, le agregamos el margen de ganancia, le agregamos la tasa, el impuesto, ¿no? El impuesto correspondiente, ¿no? Y listo, ¿no? Y también el valor de venta, también podemos ponerlo de igual forma, se repite prácticamente lo mismo, ¿no? Aquí vamos a ponerle este valor, ¿no? De aquí le ponemos 18 y aquí vamos a ponerle un valor, vamos a ponerle más 2 y así, ¿no? Entonces podemos ir completando rápidamente estos campos y tener justamente los resultados que queremos. Entonces, de esta manera justamente se costea
el tema de importaciones y compras nacionales, que como podrá haber visto, no es nada complicado. El software le permite automatizar justamente esos procesos rápidamente para que usted ya pueda tener sus resultados y evaluarlos, ¿sí? Ahora sí, vamos a costear exportaciones. Para ello, vamos a configurar el software y activar la pestaña de exportación y compra nacional, y luego vamos a dirigirnos a relación de productos, un momento donde debe recordar de que aquí, amigo, debe poner los productos que va a exportar también, ¿no? En este caso, para el ejemplo, nos queda para determinar su costo unitario final el 4 y el 5, ¿no? 4 y 5 y el 12, ¿no? Entonces recuerden muy bien, 4, 5 y 12, vamos a costear los productos, registrar los datos de la factura comercial, aquí seleccionamos exportación, ¿no? Seleccionamos exportación, le ponemos un tipo de cambio de la fecha que está haciendo el costeo, ¿no? Y evidentemente cuando exportamos en moneda extranjera, pero si desea también en moneda nacional, entonces tiene que ponerle un tipo de cambio, ¿sí? Entonces aquí no nos interesa estos dos productos, aquí lo voy a eliminar y voy a traer los productos que estoy exportando. Aquí viene a ser producto 4, también aquí le hago doble clic, producto 5, enter, hago doble clic otra vez aquí y producto 12, enter, presiono y listo. Le pongo una numeración, ¿no? Y le pongo la cantidad que estoy exportando, ¿no? 200, aquí 300 y un peso respectivo, ¿no? Voy a ponerle para este ejemplo 500 y para el resto de los productos le voy a sumar 50 puntos, ¿no? Y simplemente lo paso a valores, ¿no? Entonces aquí lo pego en valores y listo. Entonces ya tengo en moneda extranjera el total, que se denomina export en exportación, que es costo de fábrica básicamente, y en moneda nacional. Luego, ahora sí salimos, nos vamos a registrar los desembolsos, vamos a eliminar estas dos filas que ya no las necesitamos, la eliminamos, aquí hacemos doble clic y para exportación encontramos costos nacionales, ¿no? Y costos internacionales. Entonces aquí va a depender del término comercial que se haya acordado con el cliente, ¿no? Puede ser que enviemos la mercadería a valor FOB, CIF o de repente hasta su almacén del cliente, ¿sí? Entonces para el ejemplo vamos a trabajar por lo general hasta valor FOB, ¿sí? Y también cabe indicar de que aquí la elección de cada proveedor es a libre criterio del usuario, ¿no? Como dijimos, por ejemplo, el transporte local y agencia de carga, por lo general, también lo hace el operador logístico, ¿no? Pero lo estamos separando en el caso de que contrate de forma independiente, ¿sí? Entonces comenzamos aquí, operador logístico va a hacer todo para este ejemplo y vamos a poner aquí factura 001-100 y le ponemos aquí, ¿no? Transporte local, ¿no? Local, y nos ha cobrado $100. Recuerden muy bien también que para exportaciones se aplica el tema de si añadimos o no el concepto de IGB o IVA, ¿no? Si le quiere impuestos mensuales de ese concepto, no lo considere, así de sencillo, ¿sí? Entonces aquí ponemos otra vez, hacemos doble clic, operador logístico, y también nos ha emitido otra factura, ¿no? Aquí podemos poner muchas más facturas con su referencia, ¿sí? Nos ha cobrado un valor de 200 y listo, ¿no? Entonces aquí hago otra vez clic y vamos a poner también la agencia de aduanas, puede ser también que nos haya emitido, ¿no? Por sus servicios, ¿no? Nos ha emitido esta factura y nos ha cobrado un valor de 130, ¿no? Y ahora, por último, otros costos, ¿no? También factura 001 500 y aquí le pongo el valor respectivo, ¿no? 120 soles y así, ¿no? Entonces, hasta aquí terminaría el llenado de los desembolsos, ¿no? Y evidentemente, estos desembolsos que se está haciendo va a tener que formar parte de los productos que se está exportando y va a generar un costo unitario final, ¿no? Entonces, vamos a salir y ahora simplemente costeamos, ¿no? Costeamos y listo, ¿no? Entonces, aquí ya están los resultados, ¿no? Entonces, vamos a partir primero con el costo unitario inicial, está en moneda extranjera, que es lo que buscábamos. Vamos a juntar aquí esta barrita primero y vamos a ver el resultado final, ¿no? Entonces aquí tenemos el costo unitario inicial del primer producto, 8.35, y ahora finalizó con 8.65, 10.35, aquí el segundo producto, y finalizó 10.72, y aquí el tercero, 24.35, y finalizó con 25.23, ¿no? Si quiere ver más detalle, aquí se va al más, ¿no? Y ahí va a poder ver, ¿no? Partió con un export, costo de fábrica con este valor, ¿no? Luego le asignamos los costos del operador logístico, agencia de aduanas, otros costos, ¿no? Y ya tenemos el valor FOB, ¿no? Y de ahí viene evidentemente el flete, la agencia de seguro, que para este caso evidentemente no lo hemos aplicado, ¿sí? Entonces también tenemos aquí abajo de igual forma inversión por proveedor, ¿no? Su gráfica respectiva y dónde está invirtiendo más por proveedor, ¿sí? Y también de igual forma regresamos a relación de productos y también ya aquí tenemos los costos unitarios en dólares, ¿no? Para los que se exporta está en dólares,
¿no? De esos productos, ¿no? Y se repite lo mismo, ¿no? Le quiere agregar un margen, 30%, 30% por ejemplo, le agregamos un IGB o IVA, que para este caso evidentemente no aplica porque es una exportación, y luego le ponemos los valores de venta respectivos, ¿no? Y aquí para el ejemplo, para seguir, proseguir con ello, vamos a poner aquí un valor de 10, ¿no? Aquí vamos a ponerle un valor de, vamos a añadir un valor de 5 y así, ¿no? Entonces vamos a continuar llenando para completar estas celdas, ¿sí? Y listo, ¿no? Entonces ya llenamos justamente estos campos, que sabemos cómo hacerlo, y también evidentemente va a aparecer si está ganando o perdiendo con sus precios actuales, ¿no? Y abajo evidentemente su gráfica respectiva. Entonces la mecánica es la misma, ¿no? Para esas tres operaciones, ¿sí? Entonces vamos a regresar y con ello hemos finalizado, amigos, la demostración total del funcionamiento del software. A partir de aquí en adelante solamente quiero mostrarle una función adicional solamente para Perú. Nosotros lo vamos a activar y va a aparecer un botoncito aquí. 1, 2, 3 y listo, le va a salir este botoncito que al momento de cliquear va a poder consultar estos enlaces. Entonces vamos a comenzar primero con consulta DUA de importación, va a presionar enter, va a abrir el enlace y vamos a compartir la página respectiva, ¿no? Entonces aquí le va a salir consulta de declaración de importación, ingresa esa opción, luego a importador, luego aquí va a poner un rango de fechas donde se ha numerado su DUA. Para este ejemplo voy a seleccionar este rango de fechas, aquí va a poner el tipo de documento RUC y pone su RUC respectivo. Vamos a trabajar con este RUC y simplemente pone consultar. Entonces aquí le sale que ha habido una importación por Marítima del Callao que está denominado con este código 118, ¿no? Entonces va a ingresar y aquí aparece su DUA, ¿no? Va a ingresar nuevamente esa DUA, pone aquí el captcha respectivo y simplemente pone consultar, ¿no? Y aquí le va a aparecer la DUA respectiva de esa importación. Puede ver más información en la parte inferior, como por ejemplo los tributos que ha pagado en esa importación. Cliquea, vamos a compartir ahí la imagen y le va a salir los impuestos que ha pagado, ¿no? Vamos a regresar nuevamente. También puede ver, por ejemplo, las percepciones en la importación, ¿no? Que viene a ser un impuesto que es muy diferente al IGB, que se va a utilizar para también nuestra liquidación de impuesto mensual y pagar menos IGB, ¿no? Menos de ese concepto. Entonces ingresamos aquí, vamos a ver si hay, aquí ponemos el captcha, ¿no? Y simplemente presionamos enter y si tiene, ¿no? Aquí aparece la numeración, ingresa y aquí aparece justamente ese documento que le va a acreditar, ¿no? Para pagar menos impuesto mensual, ¿no? Aquí aparece su NAT percepción de IGB. Ok, entonces ahora sí regresamos y también puede ver el detalle de los bultos que se ha importado, ¿no? Que están separados por serie. Acá son 3 series, ¿no? Pero para no verlos uno por uno, puede verlo de forma resumida ingresando aquí a reporte de DUA. Ingresa aquí y aquí aparece, ¿no? Entonces vamos a ver, son 3 series y aquí puede verlo, ¿no? Serie 1, serie 2, ¿no? Y más abajo aparece serie 3, ¿no? Cada uno con sus respectivos bultos, ¿no? Serie 1, aquí aparece los bultos que comprende esa serie, la 2 también con sus respectivos bultos y de igual forma también para la número 3, ¿no? También puede de aquí obtener los pesos netos que utilizamos para costear nuestras importaciones. Por ejemplo, en la serie 1, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos observar en la cabecera, dice peso neto. Y en la serie 1, el peso neto viene a estar aquí, ¿no? 530, ¿no? A esta altura. Y en la serie 2 viene a ser este peso neto, ¿no? Y en la tercera, pues viene a ser esta, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos a regresar y de igual forma va a ser también para la DUA de exportación. Voy a regresar al software, ingreso a este botoncito, aquí dice consulte DUA de exportación, presiono enter, abro el enlace, voy a compartir la página respectiva y me voy aquí a exportador, ¿no? Exportador, aquí selecciono DUA 41, escojo un rango de fecha de numeración de la DUA, se repite prácticamente lo mismo. Aquí vamos a poner 4 que corresponde al tipo de documento RUC, el RUC respectivo del exportador para este ejemplo y simplemente pongo consultar. Entonces aquí este exportador ha tenido estos tipos de operaciones por Marítima del Callao, Chiclayo y Salaverry. Entonces puede ingresar a cualquiera de ellas ingresando aquí el numerito y puede ver su DUA respectiva. Por ejemplo, esta voy a ingresar, pongo aquí el captcha respectivo, ¿no? El captcha respectivo y simplemente pongo consultar y se repite básicamente lo mismo, ¿no? Igual que en la importación, en la parte inferior va a encontrar los anexos respectivos si es que quiere más información, ¿no? Ahora sí, voy a retornar nuevamente al software y también puedo ver, por ejemplo,
el manifiesto de carga, ¿no? Una consulta de manifiesto de carga, presiono Enter, abro el enlace, voy a compartir la pantalla y aquí tiene que poner el año y el número de manifiesto. En este caso vamos a trabajar con el ejemplo de la importación, ¿no? Del documento de importación. Voy a irme aquí y ¿dónde puede ver esa información? Pues puede verlo aquí. Número de manifiesto, dice 2016-865. Eso es lo que tiene que poner, ¿no? 2016-865 para este ejemplo. Voy aquí a consultar y aquí le aparece ese documento del manifiesto de carga, ¿no? Entonces también le bota esa información. Regresamos ahora nuevamente al software. que más le va a brindar? Pues le va a brindar la consulta de levante, ¿no? de la mercancía, ya para poder retirarlo y trasladarlo a nuestros almacenes, ¿no? Entonces aquí presiono Enter, abro el enlace, comparto nuevamente la pantallita, ¿no? Y aquí, ¿qué me pide? Pues tiene que poner la aduana. ¿Por qué aduanas está importando sus productos? En este caso, por lo general aquí en el Perú viene a ser por Marítima Callao, la 118. Aquí pone el año, ¿no? de esa DUA, importación definitiva, número de declaración. En este caso voy a regresar a esa DUA de ejemplo que estamos tomando y viene a ser esta numeración, ¿no? 145-185, ¿no? Lo pongo esa DUA y simplemente hago la consulta, ¿no? Y le va a salir este mensaje donde nos dice que ahora la consulta de levante lo va a tener que hacer mediante su clave SOL, ¿no? Ingresando al portal del operador, ingreso y salida de mercancías. Así que ya sabemos que iba a salir este mensaje, pero le voy a mostrar cómo tiene que hacer la consulta, ¿no? Entonces para ello comparto aquí mi clave SOL y aquí le va a mostrar al lado izquierdo tres secciones, ¿no? Persona, empresa y operador de comercio exterior. Ingreso, operador de comercio exterior, se va aquí, ingreso y salida de mercancías, consultas y consulta de levante. Aquí ya lo han puesto, ¿no? Ingresa. Y aquí le va a aparecer nuevamente esa misma información que tiene que completar, ¿no? Vamos a poner aduana Marítima de Callao por defecto, el año de la DUA 2016 y el número de la DUA respectivo, ¿no? Y simplemente hago la consulta y espero unos segundos, ¿no? Y aquí le dice consulta de levante por número de DUA y aquí le va a aparecer la información, ¿no? La fecha que ha pagado justamente los tributos, ¿no? El importe del tributo y si ya está autorizado para hacer el levante respectivo de esos productos y podría llevarlos a su almacén, ¿sí? Entonces, de esta manera se puede consultar desde ahora, ¿sí? Entonces, vamos a regresar al software, vamos al siguiente enlace y también puede hacer la consulta si sus productos van a estar afecto a algún arancel, ¿sí? Entonces, voy a presionar Enter, abro el enlace, voy a compartir la pantallita, ¿no? Y usted puede hacer la consulta por número de partida arancelaria o por descripción de producto. En este caso, yo para el ejemplo voy a poner esta partida arancelaria que es de la harina de trigo. Hago la consulta y aquí me va a salir este cuadrito, ¿no? Donde nos va a decir justamente a qué impuestos estamos afectos para ese producto, ¿no? Para la harina de trigo IGB, también aquí tenemos otro porcentaje en otro concepto y así, ¿no? Entonces vamos a salir y regresamos y vamos al siguiente enlace que le va a ayudar bastante sobre todo para aquellos que quieran comenzar a exportar, ¿sí? Pero aquí te muestra la información, por ejemplo, consulta de importación exportación anual por país, ¿no? Voy a presionar Enter, abro el enlace, ¿no? Voy a compartir nuevamente la página y aquí le dice desde qué año quiere observar la información. Entonces por defecto viene del 93 hacia adelante, entonces lo voy a dejar por defecto 93. ¿Y qué quiere informar? ¿Importaciones o exportaciones? Hay, por ejemplo, exportaciones que algunos de repente quieren comenzar a exportar, ingresan y ponen el número de partida arancelaria, harina de trigo para este ejemplo, consulto, y aquí le va a salir, ¿no? Los países, ¿no? Y aquí le va a decir en qué país se está exportando mucho más, ¿no? Aquí aparece evidentemente el que tiene más, Bolivia, ¿no? La harina de trigo se exporta más a Bolivia, luego Argentina y le sigue Australia, ¿no? Y aquí le aparece el valor FOB en dólares que se está exportando, ¿sí? Su peso neto y su peso bruto, ¿no? Si desean saber esa información. Vamos a regresar, vamos al siguiente enlace que también pueden consultar ya de forma más detallada, ¿no? Con mucha más información. Solicitar primero la información detallada de importaciones o exportaciones. Entonces primero vamos a hacer la solicitud presionando Enter, abro el enlace, voy a compartir la pantallita, nos va a salir esta imagen que quiere consultar exportación e importación. Exportación para aquellos que quieran comenzar a exportar, pone el número de partida que quiere analizar, ¿no? En este caso seguimos con la harina de trigo, pone un periodo respectivo desde qué año hasta qué año, aquí lo deja por defecto todas las aduanas y de todos los países. Entonces simplemente hace la consulta y aquí le va a salir, ¿sabes qué? Te estamos dejando el número de requerimiento porque todavía hay que esperar, son bastantes requerimientos que le hacen a la SUNAT para que le envíen esa información. Entonces esto es lo que debe copiar primero, control C,
Y luego, ¿qué va a hacer? Pues en el siguiente enlace, cuando regresemos al software, que viene a ser descargar archivo de importación y exportación detallada, presiona Enter, abre el enlace, ¿no? Y aquí van a aparecer todos los requerimientos, ¿sí? Pero nosotros lo que buscábamos es nuestro requerimiento. Así que voy a presionar aquí Control F y en esta barrita voy a presionar Control V para pegar nuestro requerimiento y borro estas letritas con el punto y aquí ya me va a aparecer justamente lo que buscábamos, lo que está sombreado de anaranjadito y encima ya está de azulito, que nos dice que podemos ya descargarlo. Cliqueo y simplemente hago la descarga y me va a bajar un archivo zipeado con la información que necesitamos. Así de sencillo, nada más. ¿Sí? Entonces ahora sí, voy a regresar al software y con ello, amigos, estamos finalizando ya la demostración total del funcionamiento del software, incluido esta función adicional solamente para Perú. Conmigo ha sido por el momento y nos estamos encontrando hasta otra oportunidad, amigos. No se olviden de que si están interesados en la adquisición del software, estamos dejando nuestra información en la caja de descripción. Dale like, comenten y compartan para que muchas más personas también puedan conocer estos aspectos tan bonitos acerca del comercio exterior. Muchas gracias por su atención y que tengan una excelente tarde. Bye bye.